Buenos días, me presento, soy Ivanka Dinamarca, saqué mi doctorado hace súper poquito, lo terminé hace muy poco, tengo un magíster en biotecnología y creo que eso también me dio parte para poder moverme luego hacia el I+D, como bien dijo Juan Carlos. ¿Y por qué me moví al I+D? Tiene mucha relación con cómo partí el doctorado o cómo se moduló mi doctorado. Como bien dice el título, me centré en qué era lo que pasaba con los glucocorticoides y la disfunción astroglial, principalmente cuando hablábamos de estrés crónico. Nosotros hemos sabido siempre que los glucocorticoides están asociados al estrés crónico, pero aquí había un gap de información súper importante en cómo el estrés crónico, llegaba a los síntomas tipo depresivos. Y me quise centrar en esta ventana, ya les voy a explicar por qué el astrocito principalmente, pero más que nada para poder llevarlo hacia una finalidad, hacia una fisiopatología, hacia algo que pudiera ser realmente modulable, porque siempre hablamos de cómo modular estos canales, de cómo modular ciertas proteínas que tenemos de interés, pero no nos hemos fijado bien cómo podemos modular esto, ya desde el punto de vista que les voy a mostrar hoy día, por ejemplo, hormonal, para poder modular síntomas que tienen un efecto directo en el paciente, ya en este caso en síntomas depresivos o en enfermedades psiquiátricas. Por lo tanto, hoy día nos vamos a basar en la evidencia experimental que entregó mi tesis doctoral dentro del modelo de estrés crónico y la regulación astroglial de la gliotransmisión, ¿ya? Lo primero que les voy a comentar y por qué me centro en esto es porque la depresión es un problema de salud tanto a nivel mundial como también a nivel nacional, en donde podemos ver que en los tres estratos, tanto infanto-juvenil como en adultos, como también en personas mayores, el síntoma psiquiátrico o las enfermedades psiquiátricas que pueden estar predominando, son la depresión y justamente también está la ansiedad, los cuales están ambos ligados a la presencia de estrés. El estrés como factor de riesgo ya para el desarrollo de estos síntomas tipo depresivos o depresivos en humanos directamente. Sin embargo, todavía se desconoce cuál es el mecanismo real por el cual está ocurriendo este proceso, ¿ya? O la ventana fisiopatológica en la cual nos estamos situando. Todo esto estas preguntas partieron con trabajos que se publicaron entre el 2019 y el 2020, en donde acá tenemos un modelo de Chronic and Predictable Mild Stress, el cual compone distintos estresores que se van dando a lo largo del tiempo para poder generar síntomas tipo depresivos. Y los síntomas tipo depresivos en los animales se suelen medir mediante, es una distinta batería de test que se van haciendo. El más clásico que se utiliza es el test por suspensión de cola, ya en donde podemos ver que existe una desesperanza asociada a la movilidad que tienen estos animales, en donde podemos ver que a medida que son sometidos a estrés crónico medio impredecible, ya se va generando la aparición de estos síntomas tipo depresivos. Pero lo interesante de esto es que estos síntomas tipo depresivos estaban asociados a un aumento en las concentraciones de corticosterona plasmática, ¿ya? Este trabajo hace la comparación entre las distintas formas de corticosterona que podemos encontrar, ya sea activa o no activa, ¿ya? Y finalmente se sugería que había una relación ya con la aparición de los síntomas tipo depresivos luego del estrés crónico a un aumento en las concentraciones plasmáticas de corticosterona. ¿Qué fue lo que pasó? Como les digo, había otro trabajo que era del 2019 que mostraba todo lo contrario, que mostraba que las concentraciones plasmáticas luego del estrés crónico estaban bajas. Y aquí fue un gap de información súper importante. Y aquí quiero hacer hincapié en que siempre, sobre todo cuando estamos haciendo nuestra tesis, busquemos llenar esos gaps de información y busquemos la información de desde dónde proviene. ¿Qué fue lo que hice? Le escribí a ambos autores para poder saber cuál era la metodología que cada uno había utilizado. Ya, entonces, que es el trabajo del 2019, si bien habían trabajado con ratones, los cuales se asocian también a lo que podemos nosotros ver en rata, se veía que luego, 24 horas después del cese del estrés crónico, las concentraciones de corticosterona estaban bajas. Y en nuestro trabajo, que habíamos encontrado primero, los glucocorticoides habían sido medidos el último día del estrés crónico. Esto quiere decir que
cuando termina el estrés crónico tenemos los glucocorticoides altos, pero cuando pasan 24 horas al parecer estaban bajos. Yo no lo sabía, había que probarlo. Pero abrió una pregunta, ¿y si el problema no era el estrés por sí o per se, sino que era la pérdida del control hormonal que ocurre en esta ventana de 24 horas luego de que cesa el estrés crónico? ¿Okay? Tenemos que pensar que el estrés crónico genera una sobrerespuesta de nuestro organismo, por lo tanto, luego de que termina el estrés crónico hay algo que tiene que estar pasando, o sea, de alguna forma tenemos que volver a un estado basal. Nosotros nos centramos en el laboratorio en el estudio de los astrocitos directamente, principalmente porque se conoce que tienen interacción con las sinapsis directamente, liberando distintos gliotransmisores que en realidad son neuromoduladores, suelen ser los mismos que liberan la neurona. La diferencia es que las neuronas son especializadas, como bien sabemos, en cambio los astrocitos tienen la capacidad de liberar distintos gliotransmisores en respuesta a distintos estímulos. Lo otro que también pueden participar y que también es muy interesante es que un solo astrocito puede estar participando de distintos grupos sinápticos, por ejemplo, sinapsis dendrita-dendrita, sinapsis clúster de sinapsis como los que podíamos ver acá, ya, o extrasinápticos también. Y lo interesante que también fue muy trabajado por nuestro grupo es la comunicación entre astrocitos, ¿ok? Un astrocito puede ir activando a astrocitos vecinos y eso también es súper importante, ¿ya? ¿Qué es lo que en qué nosotros nos centramos y qué es lo que nos tiene aquí el día de hoy? Son básicamente los hemicanales de conexina 43, los cuales generan poros, ya, los cuales se pueden ordenar de forma de hemicanal, conectando el espacio intracelular con el espacio extracelular de las células, como también como gap junction, como bien decía Juan Carlos en la introducción, ya. Pero yo principalmente me voy a centrar en la actividad como hemicanales, ya que dentro de los estudios que ya están en depresión y en estrés, se ha visto que existe una movilidad desde los gap junction hacia la conformación hemicanal en la membrana plasmática, ¿ya? Lo que nosotros entonces empezamos a proponer es que el estrés, ya que conocíamos que era un factor de riesgo para el desarrollo de depresión y que no conocíamos el mecanismo, propusimos que podían estar siendo los astrocitos. ¿Qué era lo que se sabía con respecto a esto? En el 2023 se publicó un trabajo en el cual participa Juan Carlos, en donde se vio que a partir de estrés crónico por restricción de movimiento aumentan los síntomas tipo depresivos en el test de suspensión de cola, también en el test de nado forzado y en el de anedonia. Como les decía, para nosotros para poder medir depresión tenemos que hacer una batería de distintos experimentos. En nuestro grupo nosotros probamos otro modelo también para poder generar estrés crónico. Nosotros trabajamos en rata y lo que nosotros hicimos y publicamos en el año 2024 fue que a partir de la implantación de bombas osmóticas y de la adición de un péptido mimético que genera la inhibición de estos hemicanales, así como también la adición de esta molécula por administración oral, ya previenen, o que inhiben la actividad de estos hemicanales, previenen la aparición de los síntomas depresivos en un modelo de estrés crónico por restricción de movimiento en ratones, pero también, como lo pueden ver acá, en nuestro modelo de implantación de bomba osmótica. Eso quiere decir que si nosotros inhibimos ya en distintos puntos a estos hemicanales o ya vamos administrando directamente fármacos que puedan ir inhibiendo estos hemicanales, podemos prevenir la aparición de los síntomas tipo depresivos. Y interesantemente también podíamos modular esta aparición de los síntomas tipo depresivos administrando los gliotransmisores que tienden a liberar estos astrocitos, como lo son el glutamato y la deserina, en donde veíamos la reaparición de los síntomas tipo depresivos, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, nosotros sabíamos que la comunicación de astrocitos
finalmente se lleva y es comandada por los hemicanales de conexina 43, ya en donde la apertura de estos hemicanales genera las fluctuaciones de calcio intracelular, como también genera la gliotransmisión, los cuales van a poder interactuar tanto con receptores en la neurona presináptica como también en la neurona postsináptica, modulando la actividad de estas dos neuronas, como también modulando las otras actividades que yo les mencioné, pero aquí es donde nosotros nos hemos centrado en mayor proporción. Ya entonces, a partir de lo que nosotros conocíamos de la literatura ya y de lo que se había demostrado hasta ese momento, lo que nosotros vimos era que, claro, durante un estrés crónico, la apertura de estos hemicanales va a generar una gliotransmisión, ya lo cual va a generar fluctuaciones de calcio intracelular, y estas fluctuaciones de calcio intracelular van a poder activar a otros métodos de gliotransmisión, como bien se ha demostrado antes, dentro de los cuales están los canales de panexina 1 ya y los canales P2X7, por ejemplo. Por lo tanto, para nosotros quedó como idea ya de que los glucocorticoides durante el estrés crónico estaban generando una cierta respuesta dentro de los astrocitos que podía también estar gatillando la depresión, ¿ya? Lo cual me llevó a una idea, que es que la caída de los glucocorticoides luego del estrés desinhiben la actividad. Ya les voy a contar por qué. De los hemicanales de conexina 43 astrogliales, lo cual gatilla al parecer una hipergliotransmisión y síntomas tipo depresivos. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Estandarizar el modelo. Yo les dije que tenía un modelo de ratón por un lado y en el otro lado un modelo de rata, que eran preguntas que teníamos abiertas, por lo tanto lo primero que hay que hacer era estandarizar nuestro modelo. Lo que nosotros vimos fue que este modelo de estrés por restricción de movimiento, que luego era sometido a una batería de experimentos, hoy día les voy a mostrar solamente el test de suspensión de cola, presentan las variaciones de peso que son normales para este modelo y también presentan los aumentos de inmovilidad. Y aquí resultó abrirse la primera pregunta, o concretar nuestra pregunta más que nada. Teníamos tres grupos: un grupo no estresado, un grupo sometido a estrés y un grupo sometido a 10 días de estrés, pero sometido a un día más de estrés, y justo después del estrés le medimos los síntomas tipo depresivos. ¿Qué vimos? Los animales, Los animales que no presentaban estrés crónico, no presentaban síntomas tipo depresivos. Los animales que se les había dejado la ventana de 24 horas entre el último estrés y la medición de los síntomas tipo depresivos, presentaba síntomas tipo depresivos. Y aquel grupo, aquel grupo que se les dio un día más de estrés, o sea, 11 días de estrés, y al día 11 se les midieron los síntomas tipo depresivos, no tenía síntomas tipo depresivos con respecto a los otros grupos, pero interesantemente se encontraba en un punto intermedio. ¿Ok? ¿Qué fue lo que nosotros vimos específicamente en esta ventana? Es que, claro, no sometemos a estrés, no hay síntomas tipo depresivos, 10 días de estrés, no hay síntomas tipo depresivos al día 10, 11 días de estrés, no hay síntomas tipo depresivos al día 11, pero 10 días de estrés dejando una ventana de 24 horas, aparecen los síntomas tipo depresivos. Hay una pregunta que responder, podemos avanzar. ¿Qué fue obviamente lo que había que hacer? Medir los glucocorticoides plasmáticos. Entonces, a partir de sangre total, lo que nosotros pudimos ver es que en el día 10 y en el día 11 los glucocorticoides se encontraban elevados. Sin embargo, el grupo que se le había dejado esperar 24 horas antes de la medición de los glucocorticoides presentaban sus glucocorticoides abajo. Entonces, esto sugería que los síntomas tipo depresivos no están dados por la exposición al estrés per se, sino por el cese del estrés. Y ahora hay que ver qué es lo que está pasando en ese cese del estrés. No quiero decir que el estrés como tal y la función que está generando el estrés no sea importante. De hecho, como pudimos ver, y que no lo muestro acá, si nosotros, y que de hecho se ve aquí un poco en la gráfica, si nosotros medíamos antes, no habían variaciones entre los grupos. Y esto es súper importante. Esto igual se puede dar en la ventana previa a este modelo que nosotros ocupamos para poder modular directamente la actividad hipocampal. Ya les voy a contar por qué.
que es el hipocampo, y es una canulación intrahipocampal que se hace 2 días antes del sometimiento al estrés crónico, ¿ya? Se ubican las cánulas y a partir de esas cánulas se utilizan como guías para la administración de distintos fármacos en el cerebro. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros quisimos hacer? Quisimos ver qué pasaba si modulábamos hormonalmente luego del estrés crónico. ¿Ya? Nosotros sabemos que existe un modelo de estrés que se da por microinyección intrahipocampal de corticosterona o por administración intravenosa de corticosterona, ¿ok? Entonces, quisimos mimetizar de cierta forma ese día 11 de estrés, pero ahora no con un estrés más, sino que con una administración de glucocorticoides. O sea, queríamos homologar esta ventana hormonal que se estaba generando. ¿Por qué estudiábamos el hipocampo? Bueno, el hipocampo nosotros lo estudiamos porque es una región que es altamente sensible a los glucocorticoides. Se conoce que también participa dentro de la regulación del eje HPA, por lo tanto está regulando dentro de un mismo feedback a los glucocorticoides. Se conoce que es clave en el estrés, en la plasticidad y en la conducta emocional, ¿ya? Y también, obviamente, en nuestro grupo habíamos visto que los astrocitos hipocampales liberan gliotransmisores en respuesta al estrés y la depresión, como les había dicho antes. ¿Qué fue lo que nosotros fuimos a estudiar de estos grupos? Fue directamente el análisis en rebanadas de cerebro, el análisis de la liberación o las concentraciones de glutamato y ATP en el líquido cefalorraquídeo artificial y las concentraciones plasmáticas de glucocorticoides. Lo que pudimos ver al respecto fue que, como bien sabíamos, los animales que son sometidos al estrés crónico no presentan síntomas tipo depresivos. Si nosotros administramos intrahipocampalmente el péptido TATL2, ya que es el que inhibe a los hemicanales, podemos prevenir la aparición de estos síntomas tipo depresivos. La administración de nuestro péptido no cambia las concentraciones de corticosterona, lo cual es súper importante porque lo que nosotros queríamos no era justamente modular a nivel de organismo los hemicanales, porque sabemos que estos están presentes en distintos puntos del organismo, por lo tanto teníamos que tener ese cuidado, ¿ya? Y esto genera que no hay cambios en el organismo como tal y podemos mantener el efecto que estamos viendo a nivel sistémico. Vimos que en las rebanadas de cerebro existía un aumento en la captación de bromuro de tidio en los animales que fueron estresados, y esta captación de bromuro de tidio no se veía en los astrocitos cuando nosotros preveníamos la activación de los hemicanales de conexina 43. Importantemente, vimos también que el glutamato y el ATP estaban aumentados en los animales con estrés, pero esto se prevenía si es que nosotros tratábamos con el péptido TATL2, lo cual muestra lo mismo que nosotros habíamos visto como grupo dentro del modelo de implantación de bombas osmóticas, y por lo tanto teníamos validado que nuestros hemicanales estaban siendo modulados a partir de este modelo, lo cual nos lleva a que la actividad de los hemicanales de conexina 43 astrogliales en el hipocampo son importantes para la aparición de síntomas tipo depresivos debido a la liberación de glutamato y de ATP. Como les decía, quisimos ver primero qué era lo que pasaba con la administración de corticosterona intravenosa. Cuando nosotros administrábamos corticosterona intravenosa 24 horas luego del último estrés crónico, esto quiere decir simulando ese día 11 de estrés, preveníamos la aparición de los síntomas depresivos. Y eso es súper importante porque esto es intravenoso, por lo tanto esto es sistémico. O sea, si nosotros aumentábamos los glucocorticoides de forma sistémica, preveníamos la aparición de los síntomas depresivos. Lo mismo que veíamos si es que nosotros modulábamos intrahipocampalmente los hemicanales de conexina 43. Importantemente, obviamente, vimos que estaban aumentadas las concentraciones de corticosterona a partir de nuestra administración intravenosa, pero importantemente vimos que la corticosterona intravenosa previene ya la captación de bromuro de tidio, al menos en una parte en los astrocitos, lo cual está demostrando que quizás estaba siendo modulada la actividad de los astrocitos a partir de la corticosterona intravenosa, lo cual se confirma, aquí me faltó un corchete,
pero sí está, en donde la corticosterona intravenosa también previene el aumento del glutamato y del ATP, que ya vimos que eran importantes a partir de la actividad de los astrocitos. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos viendo acá era que la corticosterona intravenosa, o el efecto antidepresivo mediado por la corticosterona intravenosa, estaba asociado o relacionada con una disminución en la actividad de los astrocitos, ¿ya? ¿Qué fue lo que vimos después? Es que así como probamos el péptido mimético intrahipocampalmente, quisimos ver qué era lo que pasaba si solamente aumentábamos la corticosterona intrahipocampal, ¿ya? También al día 11, ¿ya? Y lo que vimos es que también previene los síntomas depresivos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este gráfico? Es que nuestra corticosterona intravenosa finalmente estaba teniendo un blanco, y su blanco estaba probablemente en todo el sistema, pero también estaba directamente en el cerebro. Y importantemente, nuestra administración de córtico intrahipocampal no afectaba las concentraciones sistémicas, por lo tanto era totalmente localizada nuestro cambio en las concentraciones de glucocorticoides y solamente estaban siendo cambiadas a nivel intrahipocampal, ¿ya? Esto nos mostró también que aquí la captación de bromuro de tidio se nos fue al piso. Entonces los astrocitos estaban totalmente inhibidos y no había, había glutamato, porque obviamente estas son rebanadas de cerebro y tenemos más que los astrocitos actuando, y aparte que esto no va directamente a los astrocitos ni a los hemicanales de conexina 43 como lo hace el péptido mimético TATL2, sino que va a estar actuando sobre todos los tipos celulares, ¿ya? Y vimos que había una prevención en la liberación de glutamato y también había prevención en la aparición del ATP. Por lo tanto, pasamos a un nuevo modelo, ¿ya? Que tuvimos que validar y todavía está ahí en validación, que es la inducción de forma temprana de la aparición de los síntomas tipo depresivos. Yo les dije que aquí, dentro de nuestra ventana, no habían síntomas depresivos o diferencias en los síntomas tipo depresivos entre los grupos estresados y los no estresados. ¿Qué hicimos? 2 horas antes del último estrés, administramos un fármaco que se llama metirapona o metirapona, que lo que previene es la síntesis de glucocorticoides en sus pasos finales, ¿ok? Y eso tiene una ventana de aproximadamente 4 horas dentro del sistema, 4 a 5 horas. Por lo tanto, me aseguraba que durante el estrés no pudieran aumentar los glucocorticoides, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Fue que si nosotros generábamos la bajada de los glucocorticoides, impedíamos esa subida de glucocorticoides en un día que no deberían tener estrés, vimos que aparecían los síntomas. Entonces, wow, pueden ser que sí sean los glucocorticoides después de todo. O sea, puede ser que sí estén modulando. ¿Y qué fue lo que vimos? Fue que si nosotros veíamos esta ventana, ¿ya? Desde que tenían 6 días de estrés a 6 días de estrés más 24 horas, los síntomas iban empezando hacia la baja. Y esta tendencia se ha ido aumentando a medida que nosotros vamos aumentando los días. Por lo tanto, me demuestra que la ventana que existe acá de la inhibición de la síntesis de glucocorticoides está relacionada con la aparición de los síntomas tipo depresivos, lo cual estuvo asociado ya a concentraciones plasmáticas. Esto fue súper importante porque lo que pudimos ir viendo es que si nosotros, bueno, obviamente teníamos este modelo que no tenía estrés, tenía los glucocorticoides altísimos en sangre total. Pero si nosotros obviamente administrábamos metirapona, veíamos que no teníamos glucocorticoides plasmáticos o en sangre total, pero sí la aparición de síntomas depresivos, lo cual estaba ligado a la actividad de los hemicanales de conexina 43 eventualmente, pero nos dimos cuenta que al parecer cuando nosotros inducimos tempranamente los síntomas tipo depresivos, no participaban los hemicanales de conexina 43 dentro de los síntomas depresivos,
pero sí lo hacían directamente en la captación de bromuro de tidio, en la liberación de gliotransmisores como el glutamato y el ATP. ¿Ya? Entonces dijimos, bueno, puede ser que sí sean los astrocitos, puede ser que no, ¿qué es lo que podemos hacer? Intentamos ahora volver a nuestro modelo original de 10 días de estrés, pero decidimos administrar dos gliotransmisores que sabemos que son liberados por los astrocitos, que ya era el glutamato, que ya lo habíamos medido varias veces, y el otro es la deserina, que conocemos que es importante como cofactor para la activación de los receptores NMDA sinápticos, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue que, aparte del péptido mimético DATL2 para inhibir la actividad de los hemicanales de conexina 43, administramos glutamato y deserina intrahipocampalmente. Y lo que vimos fue, wow, vuelven a aparecer los síntomas depresivos. Son los astrocitos quienes participan, pero no solo los astrocitos. La liberación de glutamato y deserina por parte de los astrocitos está relacionada con los síntomas tipo depresivos, ¿ya? Glutamato y deserina por sí sola también son capaces de generar síntomas depresivos. Por lo tanto, esto nos demostró que a las 24 horas luego del estrés crónico, nosotros podemos ver que hay un aumento de inmovilidad, ¿ya?, que está asociado a los excesos de glutamato y ATP y que generan los síntomas tipo depresivos. En cambio, si yo administro de forma intrahipocampal el glutamato y la deserina, hago reaparecer a estos gliotransmisores a pesar de que tengo inhibido a los hemicanales de conexina 43 y reaparecen los síntomas tipo depresivos. Eran nuestros astrocitos. Entonces, probamos qué pasaba con la corticosterona. Probamos corticosterona intrahipocampal y probamos corticosterona intravenosa. Pero, interesantemente, glutamato y deserina podían prevenir, y que no lo muestro acá, se me pasó esa diapo, pero podíamos ver que el glutamato y la deserina eran capaces de revertir cuando nosotros administrábamos la corticosterona a las 24 horas de forma intravenosa, pero no lo logramos cuando lo hacíamos intrahipocampalmente. Esto quiere decir que si bien hay un aumento de glucocorticoides asociado al estrés, el efecto sobre el astrocito va a terminar generando que al término del estrés, al parecer, aquí hay algo que todavía no conocemos, que tiene que ver con el mecanismo directamente, que cuando yo administro de forma intravenosa o intrahipocampal, puedo prevenir la aparición de síntomas depresivos, pero si yo administro intravenosamente, puedo reaparecer los síntomas depresivos, pero no intrahipocampalmente. Esto quiere decir que, si bien hay un efecto, al parecer el efecto que está generando la corticosterona intrahipocampal es más fuerte, ¿ya?, y está aplicado a todos los modelos celulares y no solamente a lo que yo puedo hacer directamente desde el astrocito. Eso abrió muchas preguntas porque eso generaba que quizás no solamente se estaba inhibiendo la actividad de los astrocitos, sino que también la actividad de otros tipos celulares. ¿Qué fue lo que nosotros terminamos viendo con todo esto? Fue que perfecto, estoy terminando. Que nuestro modelo a las 24 horas tiene bajo los glucocorticoides plasmáticos, tiene una alta gliotransmisión asociado a un aumento del calcio intracelular, que se conoce por literatura, y a la activación de otros métodos de gliotransmisión que va a generar un exceso de glutamato y deserina en nuestros animales, en nuestro organismo, y que esto va a estar generando, por ejemplo, un exceso en la respuesta de los receptores postsinápticos o receptores presinápticos, que van a estar asociados a un aumento de la inmovilidad y a la aparición de los síntomas depresivos. En cambio, si yo justo luego del término del estrés crónico mido toda esta ventana, veo que tengo los glucocorticoides plasmáticos altos, veo que tengo una baja gliotransmisión asociado a bajas concentraciones de glutamato y deserina, lo cual puede estar disminuyendo la actividad
del resto de los tipos celulares que interactúan con los astrocitos, asociados a una disminución en la inmovilidad y por consiguiente a un no desarrollo de los síntomas depresivos. Lo cual era interesante porque podíamos modular esta ventana solamente acá, previniendo la aparición de los síntomas tipo depresivos 24 horas luego del estrés, administrando el péptido mimético, administrando corticosterona intravenosa y aumentando la corticosterona intrahipocampal. Pero también entendimos que podíamos inducir la aparición de los síntomas tipo depresivos a tiempos tempranos, inhibiendo la síntesis de glucocorticoides. ¿Okay? Esta fue la ventana fisiológica. Hemos estado intentando desmembranar un poco el mecanismo que puede estar asociado a lo que viene acá. No les voy a dar la lata con eso porque han sido hartos experimentos, pero lo que hemos visto nosotros es la relación corticosterona con la actividad de los hemicanales, la liberación de gliotransmisores. Vemos que hay un efecto preventivo de la administración de corticosterona y que podemos generar la intervención a través del bloqueo de los hemicanales. ¿Cuál es el modelo que nosotros estamos proponiendo por ahora? Es que cuando hay un ligando presente se genera la pérdida de señalización intracelular dentro del astrocito, lo cual genera una pérdida de la respuesta de los hemicanales, disminuyendo la gliotransmisión. ¿Ya? Esto todavía no sabemos bien cómo se lleva. Hemos visto que hay distintos canales que pueden estar en membrana, que se pueden estar internalizando y que pueden estar relacionados con la pérdida de la señalización intracelular. Y que cuando los glucocorticoides disminuyen luego de esta ventana de 24 horas y el ligando vuelve a estar presente, el ligando llámese cualquier tipo de neuromodulador, se puede generar el reintegro ya de los receptores a la membrana, reactivar la respuesta astroglial, lo cual va a llevar a un exceso en la señalización, la apertura de los hemicanales, el aumento del calcio intracelular, una sobrerespuesta de los astrocitos, generando un aumento de la gliotransmisión y un exceso de los gliotransmisores en el medio extracelular. Me gustaría agradecer al doctor Jim Stever del Laboratorio de Neurobiología de la Universidad Andrés Bello, que pertenece al Instituto de Ciencias Biomédicas, a todos los integrantes que participaron. Estos estudios son en animales, por lo tanto llevan una cantidad de tiempo bastante significativa y requieren un equipo de no solamente una persona, sino que estemos distintas personas en cada una de las estaciones. Por lo tanto, si bien esta es mi tesis doctoral, es un trabajo en conjunto, totalmente colaborativo, también con personas de otras universidades, como el doctor Juan Andrés Orellana, Gonzalo Gómez, el doctor Jorge Cancino y el doctor Diego Tapia. Ellos dos últimos han sido muy importantes en la parte ya del mecanismo. Y bueno, eso, gracias a mis becas y a todo lo que me permitió moverme durante mi estadía doctoral. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Joel nos va a avisar cuando pasen 5 minutos. Por acá, Agustín. Hola, bueno, muy interesante tu presentación. Pero yo tengo una duda con respecto a los tratamientos con glucocorticoides. O sea, tú hiciste un control, por ejemplo, de los niveles de glucosa. ¿Cómo cambia? Porque me imagino yo que el nivel de glucosa en general, cuando lo hace sistémico, va a cambiar. Sí. La disponibilidad, ¿no es cierto? Y en los experimentos que hacían con la cánula, en el tejido, digamos, también, seguramente como se usa la glucosa, y eso puede también afectar la actividad o la conducta, digamos. Entonces, no sé si lo controlaron eso. Sí, lo hemos estado controlando. Lo controlamos primero en nuestro modelo de bomba osmótica, donde vimos que a nivel sistémico no se generaban grandes cambios por la implantación de las cánulas y por la administración de fármacos directos intrahipocampalmente. En el modelo de corticosterona intravenosa e intrahipocampal todavía lo estamos dilucidando, estamos haciendo pruebas. Si bien hay pruebas que morfológicamente se pueden estar dando, hay pic de glucosas que también estamos viendo, sobre todo dentro de las, si no me equivoco, media hora luego de la administración de corticosterona. Pero son ventanas que estamos midiendo y luego de la administración de corticosterona es 1 hora que se espera para la medición de los síntomas. Por lo tanto, la ventana temporal para la respuesta sistémica tampoco es tan grande y tampoco hemos visto tantos cambios. En glucosa sí, y hay un aumento de glucosa, como te digo, a la media hora, pero todavía lo estamos monitoreando.
Kate. Como yo recuerdo, con Exine 43 está expresado todo el cuerpo de animal, no es específico al cerebro. Así es. Y ahora nosotros sabemos mucho que la interacción entre la guata y el cerebro. Así, ¿cómo sabe que este efecto realmente es específico con Exine 43 del cerebro? ¿Podría afectar toda la fisiología de animales? Finalmente, es que nosotros cuando administramos el péptido mimético no lo hacemos de forma sistémica, lo hacemos solamente de forma intrahipocampal. Lo que hacíamos de forma sistémica era la administración de corticosterona. Cuando nosotros administramos intrahipocampalmente, el efecto dura no más de 10 minutos. Entonces, el efecto es después el fármaco se diluye en el líquido cefalorraquídeo y se va perdiendo el efecto dentro del animal. Por lo tanto, es una administración en una zona específica. ¿Y el fármaco queda en el cerebro? ¿No funciona lo podría cruzar, no hemos visto qué pasa en ese tiempo, en esa ventana temporal, así que te estaría inventando algo, pero... Porque muchos fármacos afectan, por ejemplo, SSRIs, afectan los platelets, sí, afectan la guata, afectan mucho. claro. Es que el péptido mimético TTL2 después se degrada, porque es un péptido chiquito, es un péptido a lo más, creo que no me acuerdo bien, pero son 10 aminoácidos, entonces se degrada rápidamente y se diluye. Entonces, más allá de que si pasa o no pasa la barrera hematoencefálica, se degrada. Por lo tanto, a los 15 minutos ya no deberíamos ver el efecto del péptido. Pero en el caso, claro, pero en el caso de, de los glucocorticoides intrahipocampales, sí, tienes toda la razón y podríamos ver en la ventana temporal qué es lo que está pasando sistémicamente. Dentro de la pregunta de la conexión entre el intestino y el cerebro, ahí se están generando nuevas preguntas que son súper importantes de responder, porque justamente por lo que tú dices y por la conexión que existe dentro de estos hemicanales, porque cuando se activa uno se empiezan a activar en cadena. Entonces eso, y yo creo que hacia allá va tu pregunta, y eso es súper importante, pero todavía está la ventana. Esto es como... han sido los primeros pasos que hemos tenido para poder ir más allá con la como regulación hormonal de estos hemicanales. La última pregunta, Ana María. Vale, sí. Si han estudiado la participación, no lo han pensado, cómo integrar la microglía en todo esto, ¿no? Porque lo que yo veo es que al suspender los glucocorticoides, tú vas a tener un aumento de la neuroinflamación. Y eso te va a provocar el aumento de hemicanales en distintas partes, ¿no? Y de Claro. este tipo de receptores que también participan en el proceso inflamatorio, sobre todo mediado por la microglía. Así es, lo hemos pensado, cuando hacemos estudios de captación intentamos ver todos los tipos celulares, entonces también marcamos con IVA1 para poder ver microglia, también marcamos con Neuen para poder ver neurona, entonces para poder hacer como el match de si realmente son los astrocitos, la microglia o las neuronas. Eso todavía está en curso, pero lo que sí te puedo decir es que como veíamos en la parte de la corticosterona intrahipocampal, no podemos recuperar el efecto de los astrocitos cuando administramos glutamato y deserina, lo cual nos da cuenta de que los glucocorticoides intrahipocampales no están actuando solamente sobre el astrocito, sino que también sobre otros tipos celulares que merecen ser estudiados dentro de todo este proceso. Un fuerte aplauso para la doctora Iván.